Hoy voy a traer un vídeo que, mira, voy a ser sincero, este vídeo no iba a salir esta semana. La verdad, tuve un bloqueo creativo bastante importante y el vídeo que estaba preparando lo dejé apartado. Por suerte, ayer por la mañana decidí hacer un cambio de rumbo y empecé a leer sobre el tema que vamos a hablar hoy. Es un tema que la verdad tenía bastante más controlado porque si hacía lo que estaba haciendo iba a acabar liándola. Con ello todo viene a partir de una cuestión que empezó a rondar por mi cabeza. Esta se debe a la cuestión de que muchas veces consideramos a Descartes un autor escéptico metódico, pero hablaremos de esto. No obstante, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto podemos considerar a René Descartes un autor escéptico? Y la respuesta a esta pregunta dependerá del intérprete que la haga. No suele estar del todo clara esta respuesta, o hay veces que no se justifica de la forma que debería de justificarse. Con ello, en este vídeo vamos a hablar de Descartes y el escepticismo. Pero antes de nada, creo que necesito un café. Tengo que daros las gracias por seguir aquí, seguir viéndome y seguir reproduciendo mis vídeos. Y sigo recordándote que si quieres ayudarme, dale like al vídeo y comenta lo que quieras, porque eso ayuda un montón a llegar a más gente. Y ya, si te mola mi contenido, no tengas problema y suscríbete al canal. Y ahora sí, yo también voy a hacerme un café, que este tema es bastante denso. Lo primero que queremos comentar es, evidentemente, quién fue Descartes. Este autor tiene unos titulitos bastante interesantes, como el padre de la filosofía moderna, el iniciador del racionalismo o el propulsor de la teoría del conocimiento. Esto se debe a que a partir de Descartes, históricamente solemos hablar de un cambio de paradigma en la historia de la filosofía. No obstante, esto realmente dice muy poquito de la figura del autor. Descartes tiene como objetivo establecer un nuevo edificio del conocimiento, y esto lo hará poniendo en duda todo el conocimiento previo para encontrar lo que él considera verdades objetivas, o lo que él denomina certezas. Una certeza es una creencia de la que no se puede dudar, aunque esto ya se verá con detenimiento en otro momento. Lo que este autor va a hacer es centrarse sobre todo en hacer un nuevo método para poder alcanzar verdades objetivas, y en este método se inserta lo que se conoce como la duda metódica. Esto evidentemente es una simplificación. Si quieres saber más, investiga sobre los temas de los que estoy hablando, pero bueno, simplemente esto es para empezar bien el camino. Lo que nos interesa y que tenemos que tener claro es que Descartes dentro de su método inserta una forma de duda, que es la duda metódica. Lo que se va a hacer así es someter nuestros saberes a este proceso. Y aquí es donde entra la cuestión. Es por este punto por el que decimos que Descartes es un autor escéptico. Pero bueno, voy adelantando de que no va a ser un escéptico cualquiera. Para poder entender esta afirmación tendremos que entender primero qué es el escepticismo en sentido amplio. Y ya luego veremos cómo se insertan estos presupuestos escépticos dentro del pensamiento de este autor moderno y si lo podemos llamar un autor escéptico o no. Habremos de hablar de qué es el escepticismo. Esta pregunta, sinceramente, es bastante fácil de responder porque hay muchos pensadores que han hablado sobre este tema. El escepticismo es una corriente filosófica que nos dice que no podemos alcanzar un conocimiento seguro y objetivo. Quedémonos con esto porque es una tesis súper importante. La dejaré por aquí también. No todo el escepticismo trata este tema de la misma forma. Hay variantes de escepticismo y en la historia de la filosofía ha evolucionado de una forma particular. De esto hablaremos en otro vídeo porque es un tema que se nos va un poco de las ramas, pero más o menos hemos de tener en cuenta que no todos los tipos de escepticismo son iguales. Con ello, lo que hemos simplemente de quedarnos es que la base teórica del escepticismo siempre parte del hecho de que no podemos acceder a la verdad, es decir, no podemos tener un conocimiento objetivo y seguro acerca de la realidad. Así hay muchos autores que han seguido esto de una forma u otra. No obstante, el escepticismo se ha heredado en la actualidad de una forma bastante implícita dentro de las teorías. Los autores contemporáneos no son igual de escépticos que en tiempos anteriores. Como hemos dicho, el escepticismo ha evolucionado de una forma bastante particular. El radicalismo del escepticismo que encontrábamos en la Grecia helenística no es el mismo que encontramos en la filosofía contemporánea. No obstante, hay presupuestos escépticos en muchas teorías de la actualidad, aunque esto simplemente tomémoslo como un dato. Lo que hemos dicho es que la tesis fundamental del escepticismo es que no podemos acceder a un conocimiento objetivo y seguro. Y ahora sí, os voy a dejar aquí uno de los conceptos que explica esto y que podemos añadir a nuestra lista de cómo ser un poquito más pedantes cada día. Este es el concepto de acatalepsia. Y en este concepto se encierra la distinción que nos permite entender todo el asunto de Descartes y el escepticismo. Vamos a analizarlo etimológicamente porque esto nos va a ser de gran ayuda. El concepto de acatalepsia viene del griego acatalepsia. Parece complicado, pero vamos a analizarlo por partes. Dividamos en tres catalepsia. El prefijo a es una negación, una partícula que genera antónimos, de la misma manera que ocurre en el castellano con el prefijo i. Por ejemplo, el concepto ilegal es el contrario de legal, y así 1000 ejemplos más. Pero bueno, aquí quedémonos con que el concepto acatalepsia es el contrario de catalepsia. Con ello, para entender el significado de este término, habremos de hablar de la catalepsia. Como hemos dicho, vamos a analizar esta palabra por partes. Cata es un prefijo que aquí nos está mostrando intensidad.
En griego significa hacia abajo, pero también puede significar completamente o con intensidad. Por otro lado, lepsia viene del verbo lambano, que significa coger. Con ello, el concepto catalepsia lo podemos entender etimológicamente como la capacidad de coger algo completamente. Y por tanto, el concepto acatalepsia implicaría la incapacidad de coger algo de forma completa. Pero, ¿qué relación tiene esto con el escepticismo? Lo que estamos diciendo cuando afirmamos que los escépticos defienden un modelo acataléctico del conocimiento es que lo que están diciendo es que no podemos adquirir conocimiento objetivo de la realidad. No podemos acceder a esa verdad objetiva, no la podemos coger, no la podemos aprender, como quieras llamarlo, la verdad, hay muchísimos sinónimos. Por otro lado, en las teorías del conocimiento hay muchísimos ejemplos de modelos catalépticos, modelos en los que decimos que sí podemos acceder a una verdad, en mayor o en menor medida objetiva. Un ejemplo es aquellos a los que se enfrentaron los escépticos, los estoicos, otra escuela helenística. Por cierto, hablé de las escuelas helenísticas en este último vídeo, por si queréis ir a darle un vistazo. Con ello, respecto a este tema, lo único que quiero que quede claro es que los escépticos siguen un modelo acatalíptico del conocimiento. Y tengamos siempre en mente que cuando hablamos de esto, estamos diciendo que no se puede tener un conocimiento objetivo y seguro del mundo que nos rodea. Con que esto lo hayáis entendido, creedme que ya es un gran paso. Que en esta distinción conceptual podremos encontrar la respuesta de si Descartes es o no es escéptico. Pero primero entendamos un poco por qué se suele plantear que este autor sea escéptico. Así retomamos un poco el hilo sobre el tema. Ya hemos dicho al principio del vídeo que Descartes plantea que se debe reconstruir el edificio del conocimiento. Para hacer esto pondrá en duda todo el conocimiento previo y tratará de encontrar un nuevo método para generar un conocimiento del que no se puede dudar. Y esta es la base del proceso que conocemos como la duda metódica. Y no vamos a entrar mucho en esto porque es un tema bastante complejo, pero la duda metódica es el filtro por el que Descartes pasa toda las verdades previas. De esta manera tratará de buscar aquellos conocimientos de los que no podemos dudar. Y también como añadido, la duda metódica tiene 3 fases, que pondrán en duda tanto las verdades proporcionadas por los sentidos, pondrá en duda la diferencia entre el estado de sueño y el estado de vigilia, y también pondrá en duda las verdades más básicas de la lógica y de la matemática. No obstante, lo que nos interesa en este punto no es tanto qué es la duda metódica, sino qué ocurre cuando se aplica esta. Y es que da una sensación de que Descartes sea un escéptico radical, pues pone en duda las verdades más básicas. Personalmente me parece bastante impresionante es que Descartes utiliza un proceso racional para salvar una primera verdad, o lo que Descartes llamará su primera certeza. Sí, Descartes identifica el concepto de verdad con el concepto de certeza. Con ello, lo que Descartes hace es hacer una demostración racional de una primera certeza, que es la que conocemos universalmente como el pienso, luego existo. Vamos a detenernos aquí un poco porque este punto sí es importante. Después de ejercer la duda metódica, lo que Descartes descubre es que hay alguien que está dudando. ¿Hasta aquí correcto? Muy bien, entonces Descartes continúa argumentando que el hecho de dudar implica el hecho de estar pensando. Aparece aquí la primera parte de la frase pienso luego existo, es decir, aparece el pienso. Pero ¿cómo demuestra la existencia? Muy bien, Descartes lo que dice es que detrás de la acción de pensar siempre hay alguien que está pensando. En el caso de que yo estoy pensando, lo que hay detrás de ese acto es el yo. Y por lo tanto lo que está demostrando es la existencia del sujeto pensante. Pienso, luego existo. Esto lo que nos está demostrando es que sí, Descartes aplica un proceso escéptico, pero de él rescata una verdad. Y a partir de esta primera certeza, lo que hará Descartes es tratar de ir desentrañando ese sujeto pensante para poder demostrar otras verdades, aunque esto es un proceso mucho más complicado del que parece. Con ello, en este punto, lo que queremos que se nos quede claro es que Descartes sí es un autor que utiliza el escepticismo para poder lograr escapar de este. Es decir, utiliza el escepticismo para encontrar verdades. Y en este caso son verdades totalmente objetivas y seguras, porque son verdades de las que no podemos dudar. Con ello está oponiéndose al escepticismo, porque el escepticismo nos dice que no podemos encontrar una verdad objetiva. Con ello ha llegado el momento de que le demos forma a la respuesta de si Descartes es o no escéptico. Y la respuesta sería un rotundo no. No puede ser escéptico. Al menos no puede ser un escéptico en un sentido radical o profundo del término. Pero tampoco podemos alejarlo del escepticismo, porque el escepticismo sí juega un papel fundamental en su teoría. Sería quitarle una característica muy importante a su método. Es por ello por lo que los historiadores de la filosofía lo que hacen con Descartes es situarlo en una categoría especial, el escepticismo metódico. Los
Los escépticos metódicos, curiosamente y paradójicamente, van a seguir un modelo catalíptico del conocimiento, porque creen que hay una verdad objetiva a la que podemos acceder, pero utilizarán un modelo acataléptico para así poder acceder a él. Lo que estamos diciendo es que los escépticos metódicos utilizarán el acto de dudar propiamente escéptico para así poder aproximarse a una verdad de la que no se puede dudar. Utilizan el escepticismo para salir de él, o por lo menos para intentarlo. Si lo consiguen, ya es otra cosa. Ya veremos algún día que una de las grandes críticas a Descartes está justo en este punto, si consigue o no escapar del escepticismo. Pero lo interesante aquí es que a Descartes no lo podemos considerar un autor escéptico al uso. Lo que podemos decir es que sí, tenemos que nombrar que está dentro de esta corriente, pero de una forma bastante particular, utilizándola únicamente en su método, pero no en su objetivo. Descartes sí considera que su objetivo es alcanzar una verdad objetiva, una certeza. Y esta distinción es bastante importante cuando hablemos de Descartes, al menos cuando hablemos de las intenciones del autor, lo que hemos dicho. Las críticas ya son otra cosa. Ahora bien, unas preguntas. ¿Cómo Descartes organiza su duda metódica? ¿Cómo reconstruye finalmente el edificio del conocimiento? ¿Qué otros tipos de escepticismo existen aparte del escepticismo metódico? Por desgracia, tendremos que responder estas preguntas en otros cafés. Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier duda. Si queréis dejarme vuestra opinión o decirme cualquier cosa, os leo encantado. Y si queréis seguirme la pista, seguidme en redes y suscribiros a este canal. Y con esto dicho, hasta próximos cafés. ¡Chao! Se me hacen largos estos vídeos hablando sobre Descartes, te lo juro, Y me encanta. Mierda, se me ha ido toda la caca. La he liado.